Vamos a abrir nuestras Biblias y lo vamos a hacer en el libro de Hechos, capítulo 2, y vamos a leer los versículos del 7 al 11. Hechos, capítulo 2, versículos de 7 al 11. Y vamos a leer todos juntos a una voz. Todos juntos leemos desde el versículo 7, que dice: y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, Asia, en Asia, Frigia, en Panfilia, en Egipto y las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Amén. Cantidad de nacionalidades, ¿verdad? Todas reunidas en un lugar, pudiendo escuchar el mensaje del Evangelio en su propia lengua, ¿no? Algo curioso que sucedió, algo maravilloso, algo que se escapa a nuestro conocimiento, ¿verdad? Que al final lo podemos resumir, que cada persona pudo escuchar el Evangelio sin importar su condición y si tampoco, sin importar de dónde estas personas venían. Y es que hoy en día ya es mucho más fácil predicar el Evangelio en otra lengua, ¿verdad? Recuerdo que los pastores, cuando llegaron hace unos días, nos contaban que hablando con una persona usaban un teléfono móvil, una aplicación. Entonces él, en coreano, esa persona, hablaba al teléfono, lo traducía y luego le daban un botón y hablaba el teléfono en español. Es decir, todo lo tenemos mucho más fácil y nos estamos, yo creo que todos, beneficiando de lo que son esas nuevas tecnologías. Pero hay personas que no les gusta mucho la tecnología, ¿verdad? Sobre todo las personas más mayores no les gusta mucho. Hay personas que si vas al púlpito y usas algún dispositivo como una tablet o demás, lo ven raro, ¿verdad? Y es normal. Pero hay incluso personas que han hecho una guerra total y absoluta con la ciencia, ¿verdad? Porque la ciencia esto, la ciencia lo otro. Y yo siempre digo que el problema no es la ciencia, sino el problema son las personas, o algunas de las personas que hacen ciencia. Porque si nos preguntamos, ¿qué es la ciencia? ¿Verdad? Y una forma de explicarla que yo uso es que es la capacidad que Dios nos ha dado a nosotros de observar el mundo, de preguntarnos cómo, el porqué de las cosas y la capacidad para poder encontrar respuesta. Siempre tengo en mi mente el ejemplo de un profesor que tuve, que su padre es científico y leía a veces libros y cuando leía decía: ¡Gloria a Dios! Así es como tú lo has hecho. Simplemente estamos descubriendo cómo Dios ha hecho el mundo. Pero a veces entramos en guerras y en disputas que no tienen mucha lógica. ¿Por qué a veces luchamos tanto? ¿Verdad? ¿Por qué a veces luchamos tanto con lo que nos rodea? ¿Por qué a veces nosotros nos esforzamos tanto y damos nuestra vida a través de nuestras fuerzas? ¿Por qué? ¿Por qué somos a veces tan humanistas en este sentido? ¿Por qué a veces ponemos nuestra fe en lugares que realmente no lo merecen? ¿Por qué nos esforzamos y al final nos damos cuenta de que los fracasos que tenemos son nuestros propios, pero también nuestros éxitos, ¿verdad? Aunque a veces hacemos la trampa, ¿verdad? Si fracasamos, culpa de Dios. Si tenemos un éxito, es que yo he hecho esto, es que yo lo he conseguido, ¿verdad? ¿Cuál es el lugar realmente de Dios en todo esto? Tenemos también muchos pensamientos, ¿verdad? Las personas tenemos muchos pensamientos porque el ego florece, ¿verdad? No, es que yo creo, es que yo pienso.
Es que yo he llegado a la conclusión de que todo el mundo tiene su propio pensamiento. No hace mucho hablábamos de Jonás, ¿verdad? El propio pensamiento de Jonás que le hizo enfrentarse a Dios y casi morir. Y al final enfadarse porque el plan de Dios se había cumplido. Hay personas incluso que estudian y leen tanto, que adquieren muchos conocimientos y pensamientos, pero que están inconexos y fuera de contexto. Personas que a veces adquieren tantas cosas que no saben cómo ordenarlo y se pierden. Esto un profesor mío de seminario también decía que cuando él daba la escuela bíblica siempre había alguna persona que se sentaba como al fondo y lanzaba esa preguntita complicada, esa preguntita que no se puede responder fácilmente, porque siempre teológicamente decimos, toda propuesta teológica siempre hay un concepto que se le puede escapar. Siempre hay algo que digamos que es como esa regla, esa excepción que confirma la regla, ¿verdad? Pues siempre hay una persona que consigue hacer esa pregunta. Él lo llamaba el francotirador. Porque está ahí oculto, parece que no está ahí, de pronto ¡pah! Te hace la pregunta y te desordena todo. Personas que a veces tienen muchos pensamientos, tienen muchas ideas, muchos conocimientos y a veces están más ocupadas en escuchar lo que dicen otros que qué es lo que Dios dice. No, porque el teólogo tal o no sé qué, y hablan mucho conocimiento. ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Cuál es la corriente de la palabra? Al final, a veces entramos en elementos muy extraños como en herejías. Y siempre lo digo, las herejías históricamente no siempre tienen una mala finalidad. Es decir, a veces simplemente eran personas que intentaban tener respuesta a lo que no podían comprender teológicamente y ellos daban su propio pensamiento. A veces no era correcto, una herejía, pero no todos tenían un mal corazón o intentaban hacer algo mal aposta, sino que simplemente querían encontrar respuestas por ellos mismos. Encontramos incluso muchas sectas místicas, encontramos como que a veces los cristianos luchamos mucho con otras religiones y a veces llegamos al lado opuesto, de luchar a unirnos con otras religiones. Ni una cosa ni otra, ¿verdad? Luchamos contra la ciencia, como he dicho, contra muchos fenómenos sociales y al final alcanzamos muchas incoherencias. ¿Sabéis cuál es la noticia que una vez una persona creyente me dijo? Me dice, ay, mira, pastor, he leído en internet que la NASA ha dicho que todo lo que hay en la Biblia es cierto. Y claro, no voy a pararme a decir por qué eso no tiene sentido, ¿vale? Y por qué eso es imposible, pero no me preocupaba tanto que esa persona lo creyese, sino me preocupaba por qué alguien se ha inventado esa historia. Y historias como estas hay muchas. Y a veces que yo recibo o que leo, digo, pero ¿por qué la gente se inventa estas cosas? ¿Por qué la gente tiene que inventarse historias? ¿Es que no es suficiente la fe? ¿Es que no es suficiente la palabra que Dios te ha dado? ¿No es suficiente el Evangelio en tu vida? ¿Que tienes que inventar, tergiversar, manipular? ¿Por qué a veces hacemos tantas incoherencias? ¿Por qué a veces lo que nos encontramos en la sociedad y lo que no nos gusta lo intentamos pintar, manipular y tergiversar para decir que esto es malo? ¿Por qué? ¿Por qué luchamos contra la ciencia? Hay personas que luchan de verdad. No, es que la ciencia tal, y lo hacen mientras que leen su teléfono de última generación. Eso también es ciencia. La tecnología es ciencia. O es que he visto en la televisión. Pero la televisión también está hecha a través de ciencia. Incluso, ¿sabéis lo que os digo? La Biblia, la propia Biblia, también está hecha con ciencia. ¿Por qué? Porque alguien ha tenido que estudiar el lenguaje, ha tenido que traducir, lo ha tenido que poner en un texto, etcétera, etcétera. Todo es ciencia. Es una ciencia aplicada a la Biblia. No es que, claro, porque en aquellos tiempos estás hablando de sociología, estás hablando de política, estás hablando de muchos elementos que nos ayudan a comprender la palabra de Dios. Eso es la capacidad que Dios nos ha dado a nosotros para poder estudiar y para poder aprender. El problema es los que utilizan la ciencia mal. Pero ¿sabéis qué?
¿Cuál es el mayor problema? ¿Los que utilizan mal la ciencia para intentar desprestigiar a Dios o los que utilizan mal la palabra de Dios? La gente hace cosas muy extrañas y muy incoherentes. Pero al final lo que nos tenemos que quedar es, ¿cuál es el deseo absoluto de Dios? ¿Cuál es el deseo de Dios? En primer lugar, es dar la respuesta que nadie puede dar. Aquí los remanentes ya empezarán a relacionar lo que yo estaba hablando arriba con ellos. Es la respuesta que nadie puede dar. ¿Cuál es? Y no he estado aquí en Obreros, pero seguro que habéis hablado de Hechos 1.1, 1.3 y 1.8, ¿no? ¿He acertado o no? 1, 3, 8. Cristo, el reino de Dios y el Espíritu Santo. Ese es el deseo de Dios. Voy a hacer otra predicción. Hechos 1.14. ¿Lo habéis hablado o no? También, Hechos 1.14. Juntos en oración, esperando la promesa. Lo que hay en el corazón de Dios es, o son las obras que nadie puede hacer, exceptuando vosotros. Nadie puede dar la solución al campo, porque Dios escoge a personas especiales para hacer cosas especiales. Dios da el mensaje a personas que puedan compartir ese mensaje. Por ejemplo, si vamos a Mateo 24:14, lo podéis apuntar y leerlo tranquilamente después, donde habla que será predicado este mensaje a las naciones, ¿verdad? El mensaje va a ser predicado. ¿Qué es lo que hay en el corazón de Dios? Que el mensaje sea predicado. Dios selecciona a personas que puedan cambiar el campo y la sociedad. Eso es lo que está en el corazón de Dios. Dios cambia incluso la historia a través de personas especiales. ¿O es que Dios no ha cambiado la historia a través de personajes importantes? A veces me pregunto, ¿por qué Martín Lutero y por qué en el año 1517, como pistoletazo de salida de la Reforma? ¿Por qué en aquel tiempo? ¿Y por qué no un poquito antes? Y a veces yo me pongo a imaginar, y digo, claro, es que en aquel tiempo lo que hizo Lutero y lo que hicieron muchos creyentes fue usar la imprenta, ¿verdad? Pero es que antes no había imprenta. Entonces, ¿cómo iban a correr los textos? ¿Cómo iban a correr los libros si no había una imprenta que los pudiese, digamos que, producir de una forma más rápida? Y ahí Dios, no sé cómo y por qué, pero Gutenberg creó la imprenta, pues se llama la imprenta de Gutenberg, creó un sistema para poder copiar libros. Y sabéis cuál es el primer libro que se copió en una imprenta, ¿verdad? La Biblia. ¿Y qué hizo Lutero? ¿Y qué hicieron otros tantos? Usar las imprentas para que el mensaje pudiera esparcirse. Incluso el mensaje llegó aquí a España y a muchos los mataron y los persiguieron por ello. Pero Dios mueve a personas que pueden cambiar el campo y la sociedad, incluso la historia. Dios levanta a líderes que puedan mover la época. Leed el capítulo de 16 de Romanos. Personas que pudieron cambiar la época y una nación como era Roma. Empresarios que apoyan al evangelista. Colaboradores que apoyen al evangelista. Hospedadores que apoyen al evangelista. Discípulos que apoyen al evangelista. Leer Romanos 16 y leer Hechos y leer todo lo que podáis leer en el Nuevo Testamento. Vais a encontrar esto. Personas que apoyan a los evangelistas. ¿Hay algo más importante que apoyar a una persona que da el evangelio? También a personas, a los remanentes, que son los que van a dar el evangelio. También. Eso es lo que nos encontramos. Ahí es donde está el corazón de Dios. En determinaciones pequeñas que podamos llegar a tomar. Pero son las únicas determinaciones que nadie puede tomar. Solamente nosotros. Pequeñitas, pero con unas respuestas enormes. Y por último, los lugares a los que nadie puede ir. Decían los remanentes, ¿cuál es el lugar al que nadie puede ir, solamente nosotros? ¡Al cielo! Y yo, bueno, sí, también, es cierto, nadie puede ir, excepto nosotros, que al cielo, ¿verdad? Pero nadie realmente puede ir a la cumbre espiritual. Nadie.
A la cumbre espiritual no puede ir nadie que no sea un hijo de Dios. Luego a la cumbre del talento y a la cumbre de la sociedad. Es decir, al estar en el lugar donde vosotros podéis cambiar la sociedad. Ese es el pensamiento que tienen que tener los remanentes. Yo tengo que ser un especialista espiritual, un especialista en el talento que Dios me ha dado y un especialista en la sociedad que pueda cambiarla. Es lo más importante que los remanentes tienen que comprender. Es a vivir en el campo. Ese es el lugar al que nadie puede ir. Todos pueden estar en el lugar en el que tú estás, en tu trabajo, en tu lugar de estudios. Pero solamente vosotros podéis estar en ese lugar haciéndolo como si fuese el campo de verdad. Solo vosotros podéis convertirlo en campo. Y solo vosotros podéis conquistar el futuro estando en ese lugar. Ese es el verdadero cambio, el verdadero futuro que nosotros tenemos que tener. Pero surge una pregunta, y es ¿cómo hacer lo que hay en el corazón de Dios? ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo puedo decir, vale, yo tomo la determinación de hacerlo tal, pero ¿cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Por eso es muy importante que sigamos el itinerario de Dios. El itinerario de Dios. ¿Sabéis lo que es un itinerario? Es como cuando alguien va a hacer un viaje y dice, voy a estar aquí, allá y tal, y voy a ir a este lado, y voy a ir a este lugar, a tal sitio. Recuerdo que hay un gran avivamiento, por así decirlo, donde el Evangelio está entrando muy bien en unas islas del Pacífico bueno, es un país que se llama Vanuatu. Podéis buscarlo, Vanuatu. Yo no lo conocía, lo tengo que decir, no lo conocía. Está cerca de Nueva Caledonia, las Islas Salomón, cerquita más o menos de Australia, esa zona que yo conocía, pero Vanuatu no la conocía. Y cuando vi cómo el Evangelio estaba entrando en ese lugar, como incluso el presidente del país ha ido a las conferencias de misioneros, digo, oye, pues voy a informarme, ¿no? Y encontré una pareja que hizo un itinerario de viaje para visitar Vanuatu. Y empecé a leer para ver cómo era ese país, ¿no? Es muy curioso, lo podéis buscar luego en casa cómo es el país de Vanuatu, es muy curioso. Pero yo vi ese itinerario donde ellos decían lo que habían hecho cada día, mañana, tarde y noche, cómo habían viajado, los problemas que se habían encontrado, todo. Digo, si alguien quiere hacer el mismo viaje con ellos, que ellos solamente tienen que seguir todo lo que ellos han dicho. Todos los consejos que han dicho para que les vaya bien. Y en esta isla tenéis que ir mejor, alquiláis un coche porque allí no sé qué, tal, todo. Un itinerario para no perderos. Es el itinerario que Dios tiene para vosotros. Primero, preparad todas las mañanas para salvar a las personas. Tenéis que prepararos desde la mañana para ver el problema y la solución que tienen las personas en el campo. ¿Todas las mañanas, pastor? Todas las mañanas. Todas. Porque hay personas que tienen verdaderos problemas. Toma el mensaje para poder ayudarlas. Todas las mañanas, muchos creyentes realmente no comprenden cuál es el verdadero problema del hombre y dan muchas soluciones extrañas. Están matando a esas personas, porque cuando tú tienes un problema y te dan una solución que no es la que necesitas, te están matando, te están yendo incluso a un lugar mucho peor. Toma siempre la solución para poder darla a otros. Toma el mensaje del pacto en tu vida que de verdad soluciona los problemas. Es decir, toma el pacto desde la mañana. En segundo lugar, confirma el evangelismo del día de hoy, que es la visión. Estamos cansados, estamos ocupados, estamos agobiados. Nos levantamos todos todo el día con el tiempo justo y se nos olvidan además cosas que tenemos que hacer. ¿No nos damos cuenta de que ya estamos fracasando desde la mañana? Ya estamos fracasando desde la mañana y yo tengo que reconocer que tengo ese problema porque me cuesta mucho conquistar la mañana. Pero es el fracaso que tenemos. Tenemos que comenzar el día planeando el evangelismo. ¿Con quién me voy a encontrar? ¿Cuáles son mis compañeros? ¿Cuáles son mis familiares? ¿Cuáles son mis amigos? Prepara el evangelismo, prepara el material para poder evangelizar. Comienza con esa visión del evangelista para encontrar el plan de Dios en ese día. Todo lo demás no es importante, eso es lo importante. Como le decían los remanentes, si un hijo de Dios no hace lo que un hijo de Dios tiene que hacer,
Está haciendo algo antinatural y está perdiendo el tiempo en su vida. En tercer punto es, confirma el mensaje de Dios para ti ese día. ¿Cuál es el mensaje que tú tienes ese día? Primero, no tienes que hacer grandes cosas, solamente tienes que hacer lo que tienes que hacer. No tienes que emocionarte y pensar cosas muy raras y muy extrañas. Solamente haz lo que tienes que hacer ese día. Confirma el mensaje del diario de oración cada día. Todos los días tomad el mensaje del diario de oración. Confirmad el mensaje del púlpito del domingo. Todos los días. Confirma los 3 hoys: palabra, oración y evangelismo. Ese es el sueño que el evangelista proyecta. Es el sueño que Dios te está dando, es el mensaje y la dirección. Ponlo en tu mente y en tu cabeza. En cuarto lugar, confirma la palabra de Dios que realmente se cumple. Puedes leer y estudiar, especializarte, comprende el mundo y la sociedad, siempre supeditado al mensaje del Evangelio, porque Dios te ha dado el pacto, Dios te ha mostrado la visión, te ha transmitido un sueño. Digamos que un buen ejemplo es, vosotros veis a un golfista, ¿verdad? ¿O alguna vez habéis jugado al golf? ¿Nunca habéis jugado? Pues imaginad un golfista, se pone al lado de la pelotita pequeña con su palo, seguro que tiene nombres técnicos, pero no lo sé, lo voy a decir así, pelota y palo, y lo tiene que meter en un agujero, o un hoyo, ¿no? Entonces, el golfista lo que tiene que hacer es, primero escoger el palo que tiene que escoger. Luego mira la pelota, se posiciona y está pensando la fuerza que tiene que dar, el movimiento, la altura, todo, tiene que controlarlo todo y pensar a dónde tiene que llegar la pelota. Y todo eso lo tiene que hacer en su cabeza. Es decir, tiene que imaginarlo, tiene que tener esa imagen en su cabeza para poder realizarlo, ¿verdad? Y él lo visualiza, lo ve, lo mira, mira para allá, para acá, se posiciona y le da. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida, es visualizar la palabra de Dios que se cumple en nuestra vida y en el campo. Visualízala, porque es el mensaje que Dios te ha dado, es el mensaje que Dios va a cumplir. Si lo tomas y lo visualizas, esa imagen se va a poder cumplir. Es como incluso algo que puedes tocar y que puedes palpar, algo que puedes disfrutar incluso antes de que suceda. Es disfrutar de la imagen que Dios te está dando. Y en quinto lugar, es confirmar tu forma de vivir. Confirma tu forma de vivir. Vive las 24 horas en oración. Aférrate fuertemente a la palabra. Conéctalo todo con la palabra. Sigue esa visión que Dios te ha dado y haz la obra maestra de tu vida. O haz que tu vida sea esa obra maestra. Tienes que llevarlo a práctica, tienes que hacerlo, tienes que dar ese paso hacia adelante. Porque no sirve de nada que el golfista tenga tanto conocimiento y sepa incluso la dirección del viento y tantas cosas, incluso cuando nunca lo habéis visto, que hasta se agachan en el suelo para ver cómo es el terreno, todo eso, todos los baches. Y no importa que hagas nada de eso si luego no golpeas la bola. No importa nada de eso si no golpeas, si no lo haces. Tienes que vivir y confirmar esa forma de vida como un evangelista. ¿Para qué? Para, como leíamos antes, para que podamos llegar a esas naciones en las que ellos pudieron llegar. 237 naciones, seguro que es otro número que habéis escuchado esta mañana. 237 naciones. Eso es la finalidad de nuestra vida. No nos quedemos con Parla, no nos quedemos con Madrid o con España. 237 naciones. Es la única forma en la que nosotros vamos a poder hacerlo. Si todas las iglesias del mundo tuviésemos el mismo pensamiento pequeñito, no habría evangelio. ¿Cuál es el pensamiento? 237 naciones.
y transmite esto a tus hijos. 237 naciones, hijo. Estamos en un mundo globalizado, ¿verdad? Donde personas vienen, personas nos vamos, hijos van a estudiar fuera. Estamos en un mundo global. Nuestros hijos tienen que comprender la importancia de transmitir el Evangelio a las 237 naciones. Tengo que salvarme a mí mismo, a mi campo y a la iglesia. Es el concepto que nace en Hechos 1:14. Todos juntos orando en ese mensaje que Dios les había dado para salvarles a ellos mismos, a su iglesia, a su pequeño grupo y a todas las naciones. Todas las personas que se reunieron en el aposento alto eran importantes. Todas. Y no importaba ni su condición, no importaba ni de dónde fueran, ni en qué trabajaban, no importaba nada. Lo que importaba es que estaban en el lugar de mayor bendición. Lo que importaba es que estaban orando por la palabra que Dios les había dado. Y lo importante es que ellos pudieron ir al campo con esa palabra. A que la Biblia no habla de quiénes eran. No importaba mucho en aquel momento. ¿Qué es lo que importaba? Lo que ellos estaban haciendo. ¿Quiénes estaban? Bueno, pues si somos inteligentes podemos pensar, bueno, estaban los apóstoles, estaban los conocidos, luego estaban los diáconos de los que habla más tarde Hechos. ¿Qué es lo que importaba? Que ellos pudieron tomar la palabra, orasen por ella y la llevasen al campo. Fueron las personas que llegaron a las naciones, lo hemos leído, Hechos 2, 9 al 11. Eran las obras que llegaron incluso a Samaria y a Egipto, en Hechos 8, adelante. Fueron las obras que rompieron las barreras religiosas, sociales y culturales. Hechos 10, podemos leer lo que sucede con Pedro y Cornelio. Fueron las obras que rompen las barreras que había en el campo. Solamente si tomamos la palabra y vamos hacia ello. Fueron las personas que lo vieron todo a través de la perspectiva de Dios. ¿Qué quiere decir? Ellos tomaron el itinerario que Dios les había dado y lo estaban cumpliendo paso por paso. Eran las personas que tenían todas esas respuestas. Fueron incluso las personas que consiguieron llevar sanidad al campo. La sanidad del campo es la evangelización del campo. ¿Por qué? Evangelizar es dar solución al problema que nadie puede obtener por sí mismo. Es decir, es darle la sanidad a un campo que está enfermo. Es darle la sanidad a las personas que están enfermas. Porque eran personas que estaban en la cumbre espiritual. Eran personas que en la cumbre Dios las levantó de la forma que el campo necesitaba. No la que ellos pensaban o querían. Si recordamos las palabras de los discípulos, Señor, ¿vas a establecer el reino de Israel como nosotros creemos que tiene que ser? Eso lo pongo entre paréntesis. No era la forma en la que ellos tenían que hacerlo, o la que ellos pensaban, era la forma en la que Dios quería hacerlo. Y vamos a ver cómo el plan de Dios se cumple y se cumplirá. Solamente sigue el itinerario de Dios, síguelo. Haz todo lo que la palabra de Dios te está diciendo. Lo importante, al fin y al cabo, no es lo grande del templo, ni lo grande que seamos nosotros. Voy a ver una iglesia ahora en Corea, en Daegu. No sé cuántos miembros tiene, más o menos. Pues podemos decir sobre los 2.000 miembros. Una iglesia grande y bonita. Pero no importa. ¿Sabes por qué? ¿Qué es lo que importa? Las personas que hay dentro. Que hay verdaderos discípulos y obreros que tienen en su corazón dar el Evangelio. Y no importa que sea en Daegu, que sea aquí en Madrid o en Parla. Lo importante es que nosotros podamos ser personas que tengamos el itinerario de Dios en nuestro corazón. Y nos convirtamos en las personas que Dios quiere para poder salvar el campo. No lo que yo crea o lo que yo quiera. Lo importante es que yo y mi iglesia hagamos el movimiento del Evangelio de la forma correcta. Eso es lo único que importa. Todo lo demás se lo lleva el viento, como decimos. Se lo lleva la corriente de agua. Todo lo demás se cae. Como decía Pablo,
soy muy inteligente, he estudiado mucho, tengo mucho conocimiento, no sirve de nada. ¿Qué es lo que sirve? Que yo pueda seguir a Cristo. Si encima eres una persona inteligente y bien formada, bien, porque lo usó. Hay personas que piensan que cuando Pablo se convierte deja de usar el nombre de Saulo. Pero eso no es cierto, él lo seguiría usando porque era, digamos, que su pasaporte romano. Él usaría tanto su nombre griego como el romano, usaría todas las facilidades que él mismo tenía. Pero él sabía que no importaba el nombre que tuviese o todo lo que hubiera estudiado o todo lo que él hubiese alcanzado. Él sabía que solamente era un hijo de Dios, imperfecto, que se equivocaba. Una persona que al fin y al cabo pudo comprender la humildad de decir: Dios, voy a seguir tu itinerario porque si sigo el mío voy a fracasar. Y tenía la facilidad y el discernimiento espiritual para darse cuenta de que Dios no le estaba dejando ir a Asia. Tenía para él otro plan mucho mejor. A modo de conclusión, me gustaría decir que lo más importante es lo que de verdad nosotros tenemos que hacer. ¿Qué es lo que de verdad nosotros tenemos que hacer? Es lo más importante de nuestra vida y lo que de verdad tiene que llevarnos tiempo y esfuerzo. José, como hablamos esta mañana, no tuvo ayuda de absolutamente nadie. No tuvo ayuda de nadie José. En ningún momento nadie le ayudó. Solamente tenía algo que él pudo testificar: que Dios estaba con él. Solo tenía eso. No tenía nada más. Es que no tenía ni condición de persona porque era un esclavo. Y sabemos que un esclavo es menos que una persona. No era ni persona. Solamente era un hijo de Dios. Y él pudo tener las mayores respuestas que nadie tuvo en aquel momento. Daniel estaba en la cumbre. Por eso no podían atacarle de ninguna forma. Cuando se reúnen los sátrapas y empiezan a hablar: ¿qué hacemos con Daniel? ¿Cómo le tendemos una trampa? Es imposible. Una persona que estaba en la cumbre espiritual, en la cumbre de su talento y en la cumbre de la cultura, en la sociedad. Era una persona que estaba tanto en la cumbre espiritual que incluso estuvo a punto de dar su vida por ello. No le importó dar su vida por ello. Y sus 3 amigos tampoco, lo recordamos. Devocionó su vida y tuvo las respuestas más grandes que él podía, yo creo que incluso pensar. Y pudo servir para que los reyes que estaban por encima de él también fuesen bendecidos. Si de verdad tenemos problemas, de verdad Dios nos va a dar soluciones y nos va a dar respuestas. Si de verdad tenemos problemas. Porque os acordáis lo que hablamos, que el 90% de los problemas que tenemos no son problemas. Y el 10% de los problemas que tenemos, que sí que realmente son problemas, tiene solución y respuesta, que ya Dios te ha dado. Si estás cansado, no te preocupes, Dios te va a dar fuerzas. Si de verdad estás cansado, no te preocupes, Dios te va a dar toda esa fuerza y digamos que ese revivir que tú necesitas. Lo más importante es que estés en el itinerario de Dios. Yo no sé cómo va a ser el viaje de aquí a Corea. 12 horas seguidas con los niños, no sé cómo va a ser. Lo único que sé es que si me meto en el avión, voy a llegar a Corea. No sé si voy a estar cansado, si vamos a poder dormir, si los niños nos van a dar el viaje 12 horas seguidas, no lo sé. Lo único que sé es que si yo entro en ese avión, llego a mi destino. Es lo único que me importa. Dios me dará gracia, me dará tranquilidad, me dará amor y mansedumbre para no tirarlos por la ventanilla. Solo sé que si yo me meto en el avión, voy a llegar. Si nosotros entramos dentro del itinerario de Dios, no sé qué es lo que ocurrirá, pero sé que Dios nos va a usar y que vamos a llegar a la evangelización del mundo. Eso es lo único que me necesito saber. ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que le dijo Cristo a los discípulos? No os corresponde a vosotros conocer ni los tiempos ni los motivos. ¿Qué es lo que te corresponde saber? Que tienes que ser un testigo hasta el último de la tierra.
Lo demás no te importa. Lo demás no nos importa. Haz lo que tienes que hacer. Y no te preocupes de nada más. No luches contra molinos como hacía Don Quijote. No luches, ni te pegues, ni te sobreesfuerces, ni desfallezcas en cosas que no son lo que tienes que hacer y que están dentro del itinerario de Dios. Vamos a orar, hermanos. Señor, te queremos agradecer que tú nos has dado un itinerario, nos has dado un horario, nos has dado un plan, nos has dado la palabra de Dios para poder seguirla. Gracias porque dentro de ese itinerario tenemos toda respuesta, tenemos toda fortaleza y tenemos toda dirección necesaria. Que no caigamos en humanismo, que no caigamos en religiosidad, que no caigamos en misticismo, que no caigamos en materialismo, que no caigamos en nada, en absolutamente, que no sea lo necesario para poder conquistar el campo. Y que podamos devocionar nuestra vida para poder ser esos evangelistas que el campo necesita. Que nos convirtamos en el evangelista que las personas necesitan y nos convirtamos en las personas que pueden dar solución y sanidad a otras personas. Oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén.